El Señor esté con ustedes. Pues antes de iniciar este tercer tema de los ejercicios de Cuaresma, vamos a hacer una oración, como siempre es oportuna, para abrir el corazón, para abrir nuestra mente a la palabra de Dios y en particular a su misericordia, que es el tema principal de este día, el tercer día de ejercicios. Vamos a ponernos en la presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que infundas en nuestros corazones tu caridad, tu misericordia, tu gracia, tu benevolencia, tu luz, tu fe, tu trascendencia, el Espíritu Santo, para que abras nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra y nos llenemos de tus riquezas y podamos aumentar en gracia ante tus ojos, en santidad, en perfección ante nuestra comunidad, para ser cada vez mejores, para parecernos cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Y como nuestro santo patrón, San Juan Bautista, que nosotros vayamos disminuyendo para que Jesús cada vez más crezca en nuestro corazón, en nuestra familia y en nuestra comunidad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, y danos la paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, podemos tomar asiento. En estos días de meditación y de reflexión en torno a la palabra de Dios, pues es lo que nos han aconsejado en estos ejercicios espirituales nuestros obispos, don Rogelio y todos nuestros obispos auxiliares y toda la iglesia que peregrina en Monterrey. Hemos estado meditando los domingos de la Cuaresma. El primer domingo, recordamos, fue la meditación de una iglesia discípula que sigue a Jesús. Tenemos que plantarnos en la tierra. Tenemos que ser realistas en nuestra comunidad para poder observar lo que acontece en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra nación mexicana, en nuestra arquidiócesis, en nuestra iglesia, qué situaciones observamos y vemos, y en torno a esa observación ver cómo podemos ser mejores discípulos de Jesús. Dejar a un lado las ideologías o las ideas para verdaderamente aterrizarnos y pisar en esta tierra que está consagrada a Dios, a Jesucristo, por medio de la intercesión de la Virgen María. Pues esta es tierra de María, y ella, como perfecta discípula de su Hijo Jesús, nos enseña, como sus hijos que somos también de María, a ser verdaderos discípulos de Dios, de su Hijo Jesucristo. Entonces, esa es una iglesia discípula que sigue a Jesús y a nadie más. Eso vimos en los primeros días de ejercicios cuaresmales, y luego entramos a una iglesia unida y sinodal. Una iglesia que debe de estar unida y no dividida. Debe de ser una comunidad en donde haya diversidad de carismas, de dones, pero en medio de esa diversidad encontrar esa unidad entre todos, que es en algo en lo que batallamos a veces mucho, porque las diferencias del otro, si no son como yo, entonces lo hacemos a un lado. Hay una división, un descarte. Si él no piensa como yo, entonces no sirve tu opinión. Y no debe de ser así. Nosotros debemos de ser una iglesia enriquecida por la diversidad de pensamientos,
por la diversidad de dones que Dios nos ha concedido a todos nosotros, miembros de una iglesia, miembros de una comunidad. Entonces tenemos que cambiar el chip, ¿verdad? Por eso esos ejercicios espirituales, en donde tenemos que plantarnos en los pies sobre la tierra y ver nuestra realidad. Y desde nuestra realidad, escuchar la voz de Jesús, de nuestro divino Maestro, que es el que nos instruye, el que nos explica las Escrituras, el que se parte y se comparte. Y entonces caminar como verdadera iglesia, con muchos dones, carismas, con muchas dimensiones, pero un solo objetivo o misión, que es la vida eterna, en comunidad, en familia. Ya ven que los miembros de nuestra familia a veces somos muy diferentes. Un hijo es muy diferente al otro hijo. El papá es muy diferente a la mamá. Y cada uno de ellos tiene sus roles, sus dimensiones. Y pues ese es el reto, escuchando la voz de Dios, buscar esa unidad. Si eso es en la familia, imagínense en la iglesia, donde estamos hombro con hombro con nuestro hermano, con nuestro prójimo, ¿verdad? Hay que, decían también ahí en el seminario, pues los diamantes, cuando se empiezan a pulir, duele en el roce con otro diamante, ¿verdad? Porque los diamantes se pulen con otros que son igual de duros que ellos, con otros diamantes. Entonces, entre las fricciones, ahí nos vamos puliendo para sacar el mayor brillo. Y a veces eso pasa en nuestras comunidades. A veces en los miembros de una familia, si ocurre eso, imagínense en una comunidad en donde estamos aquí por fe. Entonces no hay que perder de vista esa misión, ese objetivo que Dios nos pide a través de la luz de su palabra. Y después de ver esa diversidad y buscar esa unidad en lo que la iglesia trabaja, por eso es una iglesia sinodal, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser inclusivos, no exclusivos, que a veces caemos mucho en ese error. Y en este tercer tema que vamos a tratar el día de hoy, vamos a ver cómo actúa Jesús ante el pecado, pero también ante el pecador, que somos nosotros sus hijos, los seres humanos. Vamos a ver cómo el Señor rechaza el pecado, pero jamás al pecador. Dirán varios, citaremos a varios santos como San Agustín, que decía, nosotros odiamos el pecado, pero amamos al pecador. Vamos a ver cómo actúa Jesús en este tercer tema que tratará de la misericordia, para no dividir, para unirnos entre nosotros y para tolerarnos, para ser misericordiosos, porque pues ninguno aquí somos santos, todos somos injustos muchas veces, somos pecadores, porque muchas veces actuamos desde nuestra ignorancia y no se nos permite juzgar, menos hacer un prejuicio, porque siempre vamos a caer en el error. Y muchas veces hacemos eso, caemos en el error. Somos prejuiciosos con el hermano, con nuestro prójimo, con nuestros padres, con nuestros hijos, y eso no está permitido por Dios. Entonces el día de hoy vamos a introducirnos en este pasaje evangélico, bíblico, que nos iluminará en este tercer día de meditación, hoy miércoles, que tratará de una iglesia que debe de ser misericordiosa y de puertas abiertas, no encerrados, sino abiertos, como dice el Papa Francisco, que sea un hospital de la misericordia. Entonces, en este día vamos a analizar el evangelio que corresponde a este día, de los domingos de Cuaresma. Hoy, en este tercer día de meditación, toca el quinto domingo de Cuaresma, que es la iglesia misericordiosa y de puertas abiertas. En Juan, vamos a meditar este pasaje de Juan 8, Juan capítulo 8, del versículo 1 al versículo 11.
Entonces vamos a escuchar esta palabra de Dios. Vamos a ver qué signos vemos en el actuar de Cristo y en el actuar también de los personajes que vamos a ver en este pasaje evangélico del Evangelio de Juan, que nos iluminará para hacer eso, una iglesia misericordiosa, con miembros misericordiosos y de puertas abiertas, no encerrados como muéganos donde ya nadie entra, que muchas veces nos pasa en la iglesia que peregrina en Monterrey. Por eso estamos viendo estos pasajes evangélicos, porque todos estos temas van en orden a nuestra misión que como iglesia estamos llevando de manera trascendental en el plan de pastoral que tenemos ya en acción en estos años en la iglesia. Entonces pretendemos hacer conciencia de la palabra de Dios y encarnarle en nuestra vida. Vamos a escuchar y vamos a ver cómo actúa Jesús misericordiosamente y sobre la posición de los otros personajes que saldrán aquí en esta meditación. Vamos a disponernos, pónganse cómodos, atentos a la escucha de la palabra de Dios para irla escuchando, porque de la escucha nace la conciencia, la asimilación de la palabra de Dios, el cumplimiento de su voluntad. Hacemos clic con lo que Dios nos quiere decir. Nos comunicamos con Dios a través de su palabra. Él se comunica con nosotros y nosotros con Él en la meditación. Entonces escuchemos del Santo Evangelio según San Juan. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó en el templo y toda la gente se acercó a Él. Entonces Jesús se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento de cometer adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y con el dedo comenzó a escribir en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. E inclinándose de nuevo, continuó escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y lo dejaron solo con la mujer, la cual seguía allí. Jesús se levantó y le dijo: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. ¿Qué podemos asimilar ante esta palabra de Jesús? ¿Cómo actuó Jesús? ¿Qué signos utiliza Jesús? ¿Cómo podemos entender esta palabra
del Evangelio de San Juan, en este capítulo 8, versículos primeros del 1 al 11. Ya sabemos que el Evangelio de Juan es muy diferente al resto de los evangelios. Se cuece aparte, como decimos. Es punto y aparte Juan. ¿Qué no entendemos? Primeramente, oye, Padre, es que yo no entendí esto. ¿Por qué Jesús actuó de esta manera? Yo no entiendo, Padre. No le entiendo a nada, Padre. ¿Puede volver a leerlo? Está bien, estamos para eso, ¿verdad? Que siempre preguntamos, ¿qué fue lo que más les gustó? ¿Quién le entendió la palabra de Dios? Ahora yo no les voy a preguntar eso, ahora yo les voy a preguntar qué no entendieron. ¿Qué signo les llama la atención de que, Padre, yo no sé por qué Jesús hizo eso? Como por ejemplo, a mí me llama la atención por qué el Señor permanecía agachado escribiendo. ¿Quién se ha preguntado qué estaba escribiendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo? ¿Unos corazones? Nosotros hacemos unos corazones cuando vamos a la arena. ¿Mande? Jesús conoce nuestros corazones. Primeramente, me llama mucho la atención a mí lo primero del Evangelio. Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el monte de los olivos? Orando. Sabemos que el monte de los olivos es de oración, ¿verdad? Una persona discípula de Jesús que no hace oración, pues va a echar todo a perder. Y más en el templo, más en un grupo parroquial, más en la casa de Dios. Y la verdad que se nota, ¿verdad? Porque el Espíritu habla siempre. A veces no hay que decir palabras, dice también otro pasaje bíblico. El Espíritu habla por ti. No tienes ni que preparar tu defensa. Ahí, ¿qué personajes vemos? Estaba el Señor en oración, porque Él oraba en las madrugadas para que nadie lo molestara. Y luego cuando se presenta en el templo, porque luego se va al templo y toda la gente se le acercó, ¿verdad? Decía eso. Miren, vamos a escuchar otra vez, vamos a escuchar todo el pasaje otra vez. Vamos a poner más atención ahora para ver qué signos encontramos en este pasaje de la misericordia. Muy bonito y muy importante. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó en el templo y toda la gente se acercó a él. Entonces Jesús se sentó y comenzó a enseñarles. Luego los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio y poniéndole en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento de cometer adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a esta mujer. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y con el dedo comenzó a escribir en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. E inclinándose de nuevo continuó escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y lo dejaron solo con la mujer, la cual seguía allí. Jesús se levantó y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya encontramos más signos en este evangelio misericordioso, signos que nos lanza Juan, ¿verdad? Porque Juan está lleno de signos y símbolos, todo su evangelio. Por eso a veces lo hace un poquito más difícil, pero también más enriquecedor para nuestra vida personal, para nuestra vida comunitaria, para entender un poquito cómo era Jesús, la personalidad de nuestro Salvador.
Nos quedamos en que estaba en oración, en la mañana se va al templo y todos se le acercan porque ya era considerado como un profeta y entonces el Señor empieza a enseñarles como discípulos que somos nosotros de Jesús. Pero en eso está Jesús solo y luego con toda la gente y luego llegan, ¿quiénes llegaron? Los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos. ¿Y a quién le trajeron? A una mujer sorprendida, infraganti en adulterio. Y la ponen ahí, ¿verdad? Como que la traían presa y la avientan ahí en medio. Y luego, ay, pues bien, quién sabe cómo los escribas y los fariseos les dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento de cometer adulterio. Y luego todavía meten a Moisés. Moisés nos mandó en la ley apedrear a esta mujer. ¿Y tú qué dices? ¿Por qué son así, verdad? Los escribas y los fariseos. ¿Qué querían de Jesús? Ahí más adelante viene acusarlo, ¿verdad? Decían esto para ponerle una prueba y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y con el dedo comenzó a escribir en la tierra un signo de Juan, ¿verdad? Eso es así muy característico de Juan. Pues el Señor Jesús, ¿qué querrá decirnos con eso de escribir en la tierra? A ver, vamos a pensar un poquito en el Antiguo Testamento, porque este es Nuevo Testamento, Evangelio de Juan. En el Antiguo Testamento, cuando habla de escribir, que alguien se acuerde que haya escrito algo. ¿Abraham? ¿O quién? Las tablas de la ley, que fue escrita por... No, por Moisés no. ¿Quién escribió las tablas de la ley? Dios, por el dedo de Dios. Entonces podemos deducir que Jesús está marcando una autoridad ahí, ¿verdad? Está siendo autoridad porque Jesús actuaba con autoridad, no actuaba con miedo, jamás. Cuando hemos escuchado que Jesús actuaba con miedo, jamás, al contrario. Con tanta autoridad actuaba que todos se quedaban sorprendidos. Este no habla como todos los demás estudiosos de la ley, sino habla con autoridad. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues Dios, por su dedo, escribió las leyes, las tablas de la ley. Posiblemente podemos interpretar que Jesús se pone a escribir en el piso, escribiendo. ¿Qué escribiría Jesús? Ahorita un corazón me dijo por ahí. Pues sabrá Dios, a lo mejor un día lo vamos a saber. Señor, ¿qué estabas escribiendo ahí? A lo mejor otra, la ley del amor, un corazón, no sé. Pero bueno, bien retadores estos personajes de escribas y fariseos. ¿Y tú qué dices? Porque Moisés nos mandó a apedrearla. Decían esto para ponerlo a prueba y acusarlo. Pero Jesús agachó y con su dedo comenzó a escribir en la tierra, quizá pues marcando una autoridad, ¿verdad? Entonces, como ellos insistían en preguntarle, eso quiere decir que Jesús no les hizo caso. Pero el Señor estaba en lo suyo, como diciendo, no me molestes, estoy en algo más importante. Quizá el Señor Jesús estaba meditando qué está pasando, ¿verdad? Imagínense esa escena. Está Jesús después de hacer oración, de comunicarse con su Padre, con nuestro Padre en la oración y va a proclamar, seguir extendiendo su reino por toda Jerusalén. La gente, como lo toma como pues el profeta, se acerca y lo escucha a Jesús. Y en eso llegan sus pues detractores, los escribas, los fariseos, presentándole a una mujer pues cachada en infraganti, en adulterio. ¿Y tú qué dices? ¿La apedreamos o no? ¿Verdad? Entonces Jesús se pone a meditar. Cuando a nosotros nos llegue a pasar así también una acusación en un grupo parroquial, en nuestra familia, ¿qué hacemos? A veces pues contestamos de manera visceral y no meditamos. He perdido acordarnos de este pasaje
El Señor Jesús ni les hizo caso. Aquellos que nos estaban perturbando, que eran unos acusadores, que querían ponernos una prueba, una trampa, que nos querían sacar de nuestras casillas, nos querían desquiciar, nos querían robar la paz. ¿Jesús perdió la paz? Jamás. ¿Ustedes pierden la paz? Cada rato, ¿verdad? Entonces no, se desesperan ustedes cada rato. No hay que desesperarnos, hay que actuar como Jesús, hay que ser como Jesús. Primero hacer oración, porque ya les dije, si no hacemos oración, todo echamos a perder. ¿Cuántas veces no echamos a perder las cosas? Ahora, Padre, es que yo sí hago mucha oración, Padre. Yo rezo mi rosario y todos los días comulgo y me confieso. Bueno, ahí esa sí se la debo cada año, porque no cometo ningún pecado. No necesito confesión, Padre. Digo, es que si me han, aquí mucha gente así piensa, por eso lo comento, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos estará haciendo falta ahí? A lo mejor una verdadera oración. A lo mejor hablamos tanto que no dejamos que Dios nos hable. Estamos como merolicos. Padre, es que yo rezo el rosario en 15 minutos. Pues lo rezarás en latín, como el Padre Hugo, que en lugar de media hora en 15, porque el latín no tiene artículos. Y uno se eleva más rápido en oración cuando ora en latín. Ustedes saben latín, más o menos, una que otra. El Padre Nuestro de perdido, ¿no? Hay que estudiarlo entonces. Ya no les digo que en griego, es muy difícil. Yo creo que es muy difícil hablar en griego. La lengua se te duerme, se te hincha porque no estamos acostumbrados. Pero el latín es una lengua romance, ¿verdad? Le llamamos. Nosotros de nuestras raíces latinas, el español, el italiano, el francés y otras lenguas. Pero a menos que recen en latín, hombre, son en español, pero ni en español se oye. Rezan bien rápido, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Nada más se oye así. Ahí yo he estado ahí en el Santísimo y he escuchado ahí barullos. Pues así, yo dije, pero estamos a veces rezando bien rápido, a lo mejor ni escuchamos, no hacemos contacto con Dios. Por eso a lo mejor Jesús en las madrugadas, se pasaba toda la madrugada orando, en la noche, donde ya nadie, todos estaban dormidos, hasta sus apóstoles, pero él estaba en contacto con el Padre. Y entonces a la mañana ya se iba a predicar, a hacer misión, a extender el reino de los cielos. Entonces el primer paso para no desquiciarnos, para no perder la paz, para pues ver la situación que se me está presentando es oración, hacer oración. Y después de la oración, pues meditar, a ver, espérate, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué chisme me estás trayendo ahora? Aguas, qué juicio, qué prejuicio. ¿Te consta? ¿No te consta? Tengamos mucho cuidado porque esos son vicios comunitarios. Y luego lo peor, ya es un vicio arraigado. Ay, Padre, es que critico, ¿verdad? Juzgo. ¿Cómo erradicar esa crítica, ese juicio del corazón? Oración, meditación y a ver, vamos a ver cómo más actúa Jesús. Pero Jesús se agachó y con el dedo comenzó a escribir en la tierra al ser retado por los escribas y fariseos. ¿Y tú qué dices? Si Moisés nos mandó que la apedreáramos. Y como ellos insistían, Jesús se levantó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. A ver, vamos a meditar esto que les dijo Jesús. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearlas. Jesús con autoridad, reafirmando su autoridad. No te voy a hacer caso, voy a meditar qué es lo que está pasando y después de insistirle, esos tercos, ¿verdad? Esos necios tanto, se levanta. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. No, pues ahí ya ellos recibieron de Jesús con su palabra una pedradota.
que los noqueó. Entonces, ¿qué pasa? Él se inclinó de nuevo y continuó escribiendo en la tierra, y ellos al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. ¿Qué nos querrá decir el Señor con esto? A ver, vamos a imaginarnos que a veces nosotros somos esos fariseos, esos escribas que queríamos retar a alguien. ¿Y tú qué dices? Entonces Jesús se levanta y nos dice: aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el